Benedicite, tengan muy buenos días. Comenzamos una nueva serie de estudios bíblicos. Esta vez estaremos hablando sobre el desafío de ser discípulo de Jesús el Cristo. El texto de hoy es del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. Y dice: también han oído que antes se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Este mensaje de Jesús forma parte de lo que llamamos el Sermón de la Montaña, que lo encontramos en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, y también llamado el Sermón del Valle en Lucas capítulo 6, versículos 20 al 49. El Sermón del Monte fue el texto base de Baldo y su movimiento cuando allá por el año 1174 comenzó a anunciar el Evangelio como laico en su ciudad natal de Lyon, en Francia. Al redescubrir el mensaje de Jesús y de la iglesia primitiva y compararlo con la situación de la iglesia de su tiempo, Baldo tomó una decisión fundamental. No podía asumir como cristiano la gran contradicción existente entre, por un lado, la vida fastuosa y descontrolada de muchos obispos, más preocupados por los negocios de la tierra, poder y control político, que por el anuncio al pueblo de la palabra de Dios, y, por el otro lado, la gran mayoría de la población, cristianizada por el bautismo, que se imponía a todos, que permanecía en la ignorancia, la miseria y las creencias supersticiosas. La decisión de Baldo fue inmediata. La Biblia, en particular las enseñanzas de Jesús, debía llegar al conocimiento del pueblo. Es así que hizo traducir al francés popular algunos textos bíblicos y dio vida a un movimiento de retorno a los orígenes del cristianismo. Las enseñanzas de Jesús en Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48, son de suma importancia, fundamentales para la práctica cristiana. Las palabras odia a tu enemigo en el versículo 43, hay que comprenderlas en el sentido de no tienes por qué amar a tus enemigos. El judaísmo no tenía un mandamiento que obligara a odiar al adversario, pero en la práctica había muchos que
lo sostenían así. Por ejemplo, el grupo de los monjes esenios del Qumran, cuyo monasterio estaba en el desierto, enseñaba el odio a los enemigos y, en general, a todos los que no pertenecían a su grupo. Ellos se consideraban los únicos poseedores de la verdad, el Israel fiel. También había otros grupos nacionalistas que se fanatizaban en la lucha contra los romanos y anhelaban implantar por la fuerza un régimen basado en el cumplimiento escrupuloso y autoritario de la ley hebrea, la ley de Moisés, despreciando a los no judíos. Cuando los evangelios fueron redactados, la Iglesia cristiana ya sabía lo que era sufrir persecución por causa de Cristo y el mensaje del reino de Dios. Muchos debían abdicar de la fe, otros conseguían escaparse de los arrestos y torturas, pero muchos cristianos valientes eran apresados, torturados y salvajemente asesinados porque no reconocían al emperador romano como Señor absoluto del mundo, sino solo a Jesucristo. Bajo todo este trasfondo, hay que entender el mensaje de Jesús en este texto que estamos comentando. El maestro recuerda que la tradición y la ideología común imponen odiar al enemigo, pero él trae algo diferente y extraordinario. Lo acostumbrado y normal es dividir esquemáticamente a las personas en malas y buenas, ateas y religiosas, pecadoras y justas, ignorantes y sabias. El reino de Dios echa abajo prejuicios que nos hacen mal y que vienen impuestos desde arriba por los poderosos, los considerados instruidos, los machistas, los vengadores del ojo por ojo y diente por diente, y por quienes no son capaces de ponerse en el lugar de sus semejantes. Cuando los creyentes nos identificamos fácilmente con estos prejuicios y encasillamientos, no hacemos más diferencia del resto de la gente. No hacemos nada que sea diferente a los violentos. No hacemos nada que nos diferencie del común. Dejamos de ser sal y luz del mundo. El verbo agapao, que se traduce al castellano por amar, aparece 143 veces en el Nuevo Testamento, 8 de las cuales en el Evangelio de Mateo. El sustantivo ágape, siempre estamos hablando de vocablos griegos, amor, se encuentra 116 veces en el Nuevo Testamento. Y el adjetivo agapetos, amado, 61 veces. Evidentemente, la idea fuerza del amor activo es fundamental para Jesús y los primeros cristianos. Un vigoroso ejemplo de ello lo da un encuentro que tuvo Jesús con un joven creyente. La narración se encuentra, es bueno que la lean, en Mateo
capítulo 19, versículos 16 al 22, y también en Marcos, capítulo 10, versículo 17 y 31 al 31, y en Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 30. El joven le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Esta pregunta presumía estas otras cuestiones. ¿Qué debo hacer para tranquilizar mi conciencia? ¿Qué méritos debo cumplir para reconciliarme con Dios? ¿O qué me falta para ser feliz? Jesús le contestó: Obedece los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le explicó a Jesús que él siempre había tenido esa formación de fe y de respeto a los demás, y que esos mandamientos, les recuerdo y sería bueno que leyeran Éxodo 20 y Deuteronomio 5, esos mandamientos los había cumplido desde niño. ¿Qué más me falta? Jesús termina con esta exhortación desconcertante. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego, ven y sígueme. Esta profundización del sentido de la ley de Dios es hecha por Jesús en una circunstancia concreta. No le dice a todo el mundo, no es una máxima general que vale de igual manera para cualquiera. Se lo dice a alguien que podía dar de sí aquello que Jesús pedía. Hay todavía algo que este joven puede y debe hacer. Jesús podría decirle hoy a este joven: mientras haya a tu lado personas que pasan hambre, miseria, necesidad extrema, falta de trabajo, tú, teniendo mucho para compartir, no puedes ser feliz si eres indiferente hacia estas personas. Si de veras te consideras un prójimo, es decir, próximo, cercano de ellos, demuéstralo dando de ti lo que puedes ofrecer. En la generosidad está la alegría. Para este joven rico, sus prójimos eran las personas de su misma condición social y económica. Los pobres no entraban en la esfera de sus preocupaciones y su oración. Por eso, en la despedida, Mateo dice que se fue triste porque era muy rico. Jesús, según el joven, le estaba pidiendo más de lo que estaba dispuesto a ofrecer. El seguir a Jesús, o, en palabras del joven, alcanzar la vida eterna, implicaba un esfuerzo especial de la voluntad y un desprendimiento personal no calculado previamente. El reino de Dios, el reinado de Dios, siempre va más allá de nuestra imaginación y muchas veces de nuestra voluntad. Pero ahí reside precisamente el magnetismo de Jesús. Él nos busca, nos llama, nos muestra cuál es el estilo de vida a asumir.
le podemos contestar sí o no. Y cuando le decimos sí, igualmente quedamos permanentemente en deuda con sus exigencias porque no alcanzamos la perfección anhelada. Pero el horizonte que Él nos presenta para transformar nuestra existencia egoísta en una vida solidaria nos apela para que corramos esa carrera. Si los cristianos no tuviéramos exigencias especiales de convivencia en cuanto a la búsqueda de la justicia para todos, la identificación con quien sufre y la solidaridad generosa y desinteresada con nuestros semejantes en situación de desamparo, en vano existiría la Iglesia. La vida debe ser una fiesta del compartir. Casualmente, el relato del encuentro de Jesús con el joven rico fue otro texto decisivo en la conversión de Baldo. Identificado personalmente con este joven, Baldo, que era un comerciante exitoso, tomó al pie de la letra la exhortación del maestro y, despojándose de sus bienes, se fue alegre a predicar porque había encontrado la riqueza de Jesús, la perla de gran precio. El mensaje liberador del reino de Dios hecho persona en Jesús. Ciertamente, no todos tenemos lo mismo para ofrecer a los demás. Cada uno sabrá cuáles son las bendiciones y los dones que recibió de Dios en la vida y que puede compartir con sus hermanos y hermanas. Cómo ello se ubica de acuerdo con las exigencias evangélicas. Y también cómo ello se traduce concretamente en búsqueda del prójimo, acercamiento auténtico y generosidad en los múltiples aspectos de las relaciones humanas. Ser discípulo de Jesús el Cristo requiere lo mejor y lo máximo de cada uno de nosotros y nosotras. Con esta reflexión, con este estudio bíblico, les dejo hasta la próxima, donde seguiremos tomando algunos aspectos del Sermón del Monte o también del Sermón del Llano. Hermanos y hermanas, muchísimas bendiciones.